Y el objetivo va a ser identificar el proceso vía a la democracia de Chile, focalizando el estudio de la Constitución de 1833. Es decir, lo que vamos a ver a lo largo de la unidad es ver cómo Chile se transformó desde un Chile dependiente de España a un Chile que actualmente no es dependiente de nadie. Chile actualmente es un país democrático, ¿o no? Chile es un país democrático, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo podemos ver que se ejerce la democracia en Chile actualmente? Veamos las noticias. ¿La han visto las noticias, no? ¿Nadie ha visto las noticias? A ver. Uy, si no han visto las noticias, a ver. ¿Se dieron cuenta que se puede sacar, por ejemplo, ahora el 10% de la AFP? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? A ver, ya. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cierto? ¿Todos vieron eso? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Quién decidió que se podía hacer? Votando, profe, votando, ¿no? Claro, no, no es que nosotros votáramos, sino que por medio de votos de quién? Los senadores, algo así era. Senadores, O diputados. ¿Y quién eligieron eso? diputados. ¿Quién eligieron a los senadores y diputados? Nosotros elegimos a los senadores y diputados mediante el voto de ellos. De alguna forma, nosotros permitimos sacar el fondo de la AFP. De alguna forma, la democracia funcionó porque nosotros elegimos a las personas que votaron para sacar eso. Así va a ir funcionando la democracia. Pero Chile siempre ha funcionado así, ¿o no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Chile siempre ha sido así de democrático, o de alguna forma ha tenido esa forma de democracia, que nosotros votamos por una persona que ella después vota las leyes, o antes era muy diferente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿el presidente quería esa ley o no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan si el presidente quería que saliera esa ley o no? ¿De la FP, profe? ¿Sí? ¿De la FP? No, no quería, Él parece. no quería, ¿ya? Él no quería, pero igual se aprobó. ¿Por qué? Porque la gente quiso, los parlamentarios votaron que sí, el presidente no pudo hacer nada. Entonces vamos a ver que a lo largo de la historia de Chile también ha cambiado la figura del presidente. Antes, por ejemplo, hace 200 años, eso, además que no existía en FP, el presidente tenía más poder. Entonces, ahora el presidente no se pudo negar esa opción, pero porque no tenía el poder, pero antiguamente sí. Entonces vamos a ver un poquito, eh, hablar de lo que sería la unidad, ¿ya? A ver, primero que todo, ¿qué entendemos nosotros por democracia? ¿Me lo pueden decir? ¿Qué entendemos nosotros por democracia? ¿Qué entienden ustedes por democracia? ¿Camilo? Se pueden desmutear todo lo que quieran. Incluso pueden dejar activar el micrófono si no tienen ruido ambiente. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por democracia? Cuando uno puede, por ejemplo, el pueblo puede votar. El pueblo puede votar. Muy bien, ¿quién dijo el poder del pueblo? ¿Alguien por ahí lo dijo? Yo. Ya, el Bastián. Ya, el David Fui yo. también. Bueno, los dos, Bastián y el David lo dijeron, ya. Los dos dijeron eso. El poder del pueblo cuando el pueblo puede votar. De alguna forma, que el pueblo, las personas, tengan alguna decisión en lo que es el poder político. La Catalina dijo, cuando uno puede opinar, ¿ya? Entonces, va a ir... lo que significa ser democrático es, de alguna forma, la participación del pueblo en la política. Volvamos al caso actual, en el voto de las AFP. ¿Cómo se vio expresada la democracia en esa votación? ¿Cómo creen que se representó la democracia en esa votación de la AFP? Traje arte, al menos traje arte. ¿Cómo creen que la democracia se vio reflejado en esa votación? ¿Qué es lo que quería la gente, la gran mayoría de la gente? ¿Quería que se aprobara o no? Sí. Sí. Entonces, de alguna forma, se votó porque finalmente sí se pudiera sacar el dinero, ¿ya? Aunque muchos no, había gente, aunque el gobierno no quería, se aprobó que se pudiera sacar. De alguna forma, así va a actuar la democracia, donde el pueblo va a tener algún grado de participación.
Ya nosotros tenemos la participación mediante los senadores y diputados. Ya, Pero lo de la AFP fue histórico, po, sí, ¿o de no? alguna forma, Lo que dijeron. sí, porque después vamos a hablar un poquito de eso, porque también tiene que ver con otras formas de democracia. Ya, a ver, ¿cómo crees que fue la democracia después de la independencia? ¿Crees que al tiro después de la independencia Chile se transformó en una democracia donde el pueblo podía votar o no? ¿Sí o no? ¿Cómo creen? No le estoy preguntando si saben o no. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí? Por ejemplo, si yo era un campesino, ¿podía empezar a votar al tiro? Yo creo, profe, que hicieron como que hablaron entre los presidentes y esas cosas para ver si se podría hacer eso. Claro, a ver, de alguna forma, después de la independencia de Chile, como vimos, de alguna forma, en el proceso de formación de Estado, va a haber un momento en que las clases altas van a ser los únicos que van a de alguna forma participar en la democracia. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben que hasta hace aproximadamente 80 años la mujer no podía votar en las presidenciales, las elecciones presidenciales. ¿Ya? La mujer no tenía derecho a voto y actualmente sí tiene. ¿Ya? Antes, si uno no sabía leer ni escribir, no podía votar. ¿Ya? Entonces, el proceso de democratización va a ir cambiando desde la independencia de Chile. Al principio, solamente los que podían votar y los que tenían derecho a voto eran la clase alta, los que tenían dinero. Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Porque todo esto se va a regular por lo que es la Constitución. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que era Profe, la Constitución, Camilo? sí. ¿Ya? ¿Qué se acuerdan de la Constitución? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Qué dijo, profe? No lo escuché muy bien. ¿Qué se acuerdan qué era una Constitución? Era un libro donde habían leyes. Leyes. Más que existan leyes, es una ley con muchos artículos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se habló de la AFP, no se habla de hacer una ley de AFP, sino que se hace una reforma a la Constitución. Miren, acá yo ¿no? les traje lo que era la Constitución. ¿Se ve o no? ¿Pueden ver esto? No, profe, no, se ve como que las letras no se ven mucho. Ya, pero ahí la estoy agrandando. ¿Se ve un poquito ahí? Sí, ahí Miren, sí. esta es la Constitución de Chile. ¿Ya? O sea, es como una ley con varias normas. Claro, exactamente. Pero podríamos decir que la Constitución es la norma principal. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Esta es la Constitución, lo que dice la Constitución de 1980, la que dice Chile. Dice, artículo 1, las personas nacen libres e iguales en derecho. Entonces, en Chile, todos somos libres e iguales en derecho. Entonces, la Constitución es la ley principal que va de alguna forma dar forma al Estado. Es decir, va a formar al Estado. Por ejemplo, dice que en Chile todos los que nacen son libres e iguales en dignidad y en derecho. Y tiene hartos capítulos, si se dan cuenta, aquí salen los capítulos. Por ejemplo, miren, voy a apretar el 5, capítulo 4, perdón, que significa, habla sobre el presidente. La Constitución habla sobre qué va a ser el presidente. Dice que el gobierno y la administración del Estado corresponde al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Es decir, el presidente de la República es el jefe del Estado, es el jefe de Chile, podríamos decir. Eso lo dice la Constitución. ¿Ya? Por ejemplo, y dice, ¿quién puede ser electo presidente? Por ejemplo, acá dice, para ser elegido presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 o artículo 2, tener cumplido 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano de derecho y sufragio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 29 años, ¿puedo ser presidente de Chile? No, No, ¿por qué? ¿Quién lo dice que no puedo ser presidente de porque Chile? no cubre la edad que ordenan para poder ser presidente. Muy bien, ¿quién lo ordena? La Constitución lo dice. La La Constitución lo Constitución. dice. Entonces la Constitución va de alguna forma a formar lo que es el país. Y todo lo que nosotros podemos hacer en democracia
está restringido por la Constitución. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice nacionalidad. ¿Quién es chileno? Según la Constitución dicen los nacidos en Alguien que nace territorio, chileno. dicen los nacidos en territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes. Todos los que, sin embargo, podrán optar a la nacionalidad chilena. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si un par de argentinos tienen un hijo acá en Chile, ¿de qué país va a ser esa persona? Igual, porque nació en Chile. Ellos son transeúntes que están de pasada nomás, son extranjeros, entonces no tienen la nacionalidad chilena el hijo, pero puede optar a ser chileno si él quiere. ¿Ya? Van a haber muchas formas de tener la nacionalidad. Por ejemplo, también se puede perder. ¿Ya? Por ejemplo, si dice, en caso de guerra, si yo le presto una guerra contra Estados Unidos, yo le presto servicio a Estados Unidos, Chile me puede quitar la nacionalidad. Acá lo dice. ¿Ya? Entonces la Constitución, a lo que voy con esto, que la Constitución va a formar el Estado y va a ser como la ley principal de todo el Estado. Entonces lo que vamos a ver hoy día es cómo se van a ir creando constituciones a lo largo de la historia de Chile que van a de alguna forma formar al país. ¿Ya? Nosotros habíamos visto que a lo largo después de la independencia, Chile se va a iniciar el proceso de formación de Estado. Es decir, el proceso Profe. cuando Chile se va a transformar en el Estado que hoy día conocemos. Diga, ahora sí. De hecho, para ser, creo que diputado o algo, tenían que tener como 29 años, 26 años máximo. Diputado, no me acuerdo, 21 años creo. Después, eso sale en la Constitución, así que si quieres lo leo después. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, después de la independencia de Chile, ya cuando Chile firma la independencia y O'Higgins se va del país, se inicia el periodo de ensayos constitucionales, donde los grupos políticos, de alguna forma, van a crear sus propias constituciones. Por ejemplo, un grupo puede decir, no, yo quiero que el presidente dure 10 años, y otro grupo puede decir, no, yo quiero que dure 5 años. Entonces van a discutir, por ejemplo, cuánto tiempo va a durar el presidente. ¿Cuánto tiempo dura el presidente en la actualidad? 4. 4 años, ¿ya? ¿Y ustedes sabían que antes del 2005 duraba 6 años? ¿No sabían? 3 años antes que yo naciera. Claro, ahí duraban 6 años. ¿Ya? Entonces, después de la independencia de Chile, se va a iniciar el proceso donde cuando vamos a ver que se van a crear muchas constituciones, se va a llamar el periodo de ensayos constitucionales. Y después de ese periodo, se va a iniciar el proceso de gobiernos conservadores. ¿Ya? ¿Se acuerdan por qué se llaman gobiernos conservadores? Porque va a ser, de alguna forma, después de este proceso de ensayos constitucionales, el grupo conservador, ¿ya? El grupo que de alguna forma que quería conservar las tradiciones, ¿ya? Es el que va a crear la Constitución de 1833. ¿Ya? Y de esa forma se va a iniciar un proceso donde ese grupo político va a llevar muchos presidentes, más que todo va a llevar 3 presidentes durante 30 años. ¿Ya? El primer presidente del grupo conservador va a ser Prieto, ¿ya? Que según esto, ¿cuántos años estuvo en el poder? ¿Cuántos? 10 años. 10 años. Después de Prieto va a venir Bulnes, que ¿cuántos 10 años está en el años. poder? 10 años. Y finalmente viene Montt, que ¿cuántos años va a estar en el poder? 10. 10 años. En total, ¿cuántos años son? 30. 30 años, ¿ya? Los gobiernos conservadores principalmente van a nacer después de la guerra civil que va a haber Chile después de la formación de Estado, y va a derrocar la Constitución Liberal de 1928, ¿ya? Es súper importante las constituciones, porque las constituciones van a dar forma al país, ¿ya? En Chile, en ese periodo tuvimos muchas constituciones, principalmente 3 en 10 años, pero las constituciones cambian muy poco, ¿ya? Por ejemplo, la de 1833 va a durar hasta 1925. ¿Cuántos años va a durar entonces aproximadamente? 92 años por ahí, 91 años. ¿Ya? Después de la de 1925 vamos a tener la de 1980 y actualmente tenemos la de
1980. Nuestra constitución no se ha cambiado desde 1980. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el año pasado vimos que se quería hacer un plebiscito y se va a hacer un plebiscito para ver si hay un cambio de constitución o no? ¿Se acuerdan? ¿Qué año es el plebiscito? ¿Cuándo se va a hacer ese plebiscito? Este año, para ver si queremos cambiar la constitución de 1980 o no. Entonces, las constituciones son muy importantes. Y los gobiernos conservadores van a tener una constitución que va a ser la constitución de 1833, perdón. ¿Ya? Ya, a ver. Primero que todo vamos a ver los objetivos de los gobiernos conservadores. Hay que entender en un principio que los gobiernos conservadores querían de alguna forma establecer un orden interno. Dentro del país querían de alguna forma tenerlo ordenado, ¿ya? De alguna forma que Chile fuera un país ordenado para funcionar, ¿ya? No querían un país con muchas ideas políticas ni peleas políticas, sino querían implementar un orden. No querían más guerras como las guerras que habían tenido anteriormente. Después de la independencia pelean entre ellos, así que ellos quieren de alguna forma evitar seguir teniendo peleas, ¿ya? Entonces, para evitar tener peleas, el fin de los gobiernos conservadores era crear instituciones para mantener el orden, es decir, un orden fuerte, ¿ya? Someter a los opositores políticos, ¿ya? Es decir, de alguna forma someter a los liberales que querían más libertad. Ellos no, querían menos libertad para tener más orden, ¿ya? Por ejemplo, la idea de los liberales es que cada persona es libre de hacer lo que quiere siempre que respete las leyes. En cambio, los conservadores no, quieren imponer el orden, por ejemplo, a mano firme, de alguna forma para que sigan, y no de alguna forma tener ese problema de que las personas sean libres y puedan hacer lo que quieran. ¿Ya? Ellos quieren de alguna forma mano firme. ¿Cómo mandarlo? Tú tienes que hacer esto, esto y esto. Exactamente, podríamos decir. ¿Ya? No obligándolo, sino que respetando las leyes, haciendo leyes, pero alguien que tuviera una autoridad fuerte. ¿Ya? No que, por ejemplo, todos fuéramos libres a someternos a la ley y que la ley jugáramos, por ejemplo, en obedecer la ley, porque podría traer mucho desorden. Lo que quieren ellos es una mano firme que tenga mucha autoridad, ¿ya? Entonces, por eso quieren un presidente que tenga mucha autoridad, que lo vamos a ver más adelante. Así también evitar lo que es el bandidaje rural, ¿ya? Porque en ese tiempo Chile, sabemos que Chile tenía mucho campo y actualmente también tiene mucho campo, y había mucho bandidaje, ¿ya? Muchos asaltantes en los campos que asaltaban las carretas, etcétera, etcétera, que iban de un lado a otro. Entonces, para evitar eso necesitan mano firme, ¿ya? Menos libertades. Entonces los gobiernos conservadores de alguna forma intentaron buscar un orden con menos libertades. Por ejemplo, y ahora que estamos en cuarentena, la cuarentena es una ley de mano firme, ¿o no? Podríamos decir. Autoritario, ¿no? Sí, 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 ¿por qué? Sí, profe. ¿Por qué? porque si Están diciendo como quédate en tu casa y no están como diciendo qué tenemos que hacer. Exactamente. Claro, en ese sentido la cuarentena sería como una autoritaria, porque tenemos que en este caso una cosa que necesitamos por cosa de salud. Pero si hagamos una menos autoritaria, donde un liberal, por ejemplo, diría, nosotros tenemos derecho a circular libremente, entonces es cosa de nosotros cuidarnos. ¿Ya? La cuarentena fue una ley, podríamos decir, de mano firme, porque nos obliga a quedarnos en casa. Algo así van a funcionar los gobiernos conservadores, ¿ya? Donde van a de alguna forma someter mediante leyes, poder del presidente, etcétera, etcétera. Ya, entonces ahora ven lo que es la Constitución de 1833. ¿Ya? La Constitución de 1833 va a ser creada por Mariano Gaña, pero también se dice que va a ser otro personaje el que la va a inspirar, que se va a llamar Diego Portales. ¿Alguien ha escuchado alguna vez Diego Portales? Hay una calle que se llama Diego Portales. sí hay una calle que se llama Ya, Diego. Diego Portales. De alguna forma, él va a ser el que va a inspirar esta constitución. Diego Portales era un estanquero, un grupo que quería comercializar, que quería que Chile fuera de carácter autoritario, donde hubiera mano firme, porque a él le convenía que hubiera mano firme, por ejemplo, para comercializar. Así evitar los bandidos
en los campos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, tiene que ayudar a crear una constitución. Entonces, la constitución, de alguna forma, de 1833, va a ser de carácter autoritaria. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el poder ejecutivo va a tener más poder que los otros poderes. De alguna forma va a valer más que los otros poderes del Estado. El presidente va a tener mucho poder. ¿Ya? ¿Pero qué va a establecer la Constitución? Que Chile va a tener separación de poderes del Estado. ¿Qué significa eso? Que Chile va a tener un poder legislativo. ¿Qué otro poder? Ejecutivo Muy y bien. judicial. Y judicial, muy bien. ¿Ya? Chile desde ese tiempo va a tener los 3 poderes del Estado. Legislativo, ejecutivo y judicial. Muy bien. Judicial. ¿Qué otra cosa dice? Que Chile va a ser un gobierno republicano. ¿Ya? De alguna forma, cuando se dice eso, ¿qué quiere decir? Que va a ser un gobierno que va a tener, optar por la democracia, que va a tener instituciones. ¿Ya? Y que va a tener soberanía popular. ¿Qué quiere decir soberanía popular? Oh, ya se me olvidó. Pero pensemos, soberanía popular. ¿A qué se le tiene a la mente? Poder. ¿Quién va a tener el poder? El pueblo. El pueblo. ¿Ya? Se supone que en esta constitución dice que los representantes, los presidentes, etcétera, etcétera, van a ser elegidos por el pueblo y las personas que puedan votar. ¿Ya? De alguna forma aquí se empieza a ver que Chile va en camino a un país democrático. ¿Ya? Pero acá hablamos de soberanía popular, que quiere decir que el pueblo va a elegir a sus representantes, pero ¿quiénes pueden votar? Esa es la duda. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros decimos en la actualidad, ¿quiénes pueden votar? Alguien lo dijo por ahí, el Jorge lo dijo. Todos los mayores de 18 años. Todos los mayores de 18 años. ¿Ya? Y con nacionalidad chilena. ¿Y con qué? Con nacionalidad chilena, claro. Mayores de 18 años con nacionalidad chilena. Sí, sí sé que lo había dicho hace rato. Ya. ¿Qué va a decir la Constitución de 1833? Sufragio censitario indirecto. ¿Ya? Sufragio significa, acuérdense que sería voto. ¿Ya? Cuando se dice censitario, dice que no todos pueden votar, solo algunas personas pueden votar. ¿Ya? Nosotros tenemos un voto universal, que todos los mayores de edad pueden votar. ¿Por qué? Pero acá es censitario, solo algunos. Por ejemplo, ¿qué dice? Que solo los hombres mayores de 21 años, solteros y con casa pueden votar, y mayores de 25 años. ¿Cómo soltero Ya, espera, casado? Solo los que pueden votar, en ese caso, son los que tienen mayores de 25 años si son solteros, y si son casados tienen que tener 21. ¿Ya? Mayores de 25. Mire, vamos, si yo tuviera 21 años y estoy soltero, no estoy casado, no puedo votar según esa constitución. ¿Ya? Pero si yo tengo más de 21 años y estoy casado y tengo una casa, puedo votar y sé leer y escribir. Puedo O votar. sea, solo como los que tienen 21 años y son solteros pueden votar, pero si son casados no. No. No, al revés. Al revés. Si tienen 21 años y están casados y tienen una casa y saben leer y escribir, pueden votar. Pero si yo soy soltero y tengo 25 años y tengo una casa y sé leer y escribir, puedo votar. ¿Ya? Porque aquí es importante también que dice, tiene que tener un inmueble. ¿Ya? Es decir, en un principio en Chile, solo los que podían votar, después de la Constitución del 23, eran los que tenían casa y tenían que ser hombres. Si no tenían casa, no podían votar. ¿Ya? Y si tenían casa y eras hombre y tenías 21 años, por ejemplo, pero eras soltero, no podías votar. Tenías que cumplir los 25 años. Pero si estabas casado, sí podías votar. ¿Ya? Es bastante enredado, ¿no? Por ejemplo, Bastante, yo no entendí casi nada. acá lo que importa es que era muy complicado que la gente votara, porque tenían que cumplir muchos requisitos. ¿Ya? Primero, tener una casa. También ser solamente hombre podía votar. Y si era hombre, tenía que ser casado. Y si no era casado, tenía que tener más de 25 años. ¿Ya? Y saber leer y escribir. O sea, eran muchos requisitos. No sé, la institución machista. Ya, y por ejemplo, en la actualidad, ¿qué requisitos tenemos que tener para poder votar?
ser mayor de 18 años y tener nacionalidad chilena. Exactamente. ¿Ya? Acá no, tenían todos estos requisitos. Si por ejemplo No importa si era de otro país. tenía que ser chileno, más que todo, pero más en ese tiempo. Pero los requisitos eran súper importantes, que tenían que tener mucho dinero, es decir, la mayoría de la gente que votaba era la gente con dinero, porque no todos tenían una casa propia. ¿Ya? Entonces es súper importante. ¿Ya? Y tenían que saber leer y escribir, y sobre todo en esta época, la gente que sabía leer y escribir no era mucha. Entonces era muy complicado que la gente votara. Solo los que votaban eran los que tenían dinero. ¿Ya? Primero que todo tenemos que descontar que el 50% de la población, o 51% de la población, no podía votar. ¿Por qué no podía votar? Se le olvidó que los delincuentes tampoco pueden votar si pasan 3 años y un día. Ah, claro, pero eso actualmente, ¿ya? Pero vamos en el Y caso de la Constitución de 1833. En ese tipo había escuela. Sí, el Instituto Nacional, ¿no se acuerdan? Ya, sigamos con la Constitución. Primero que todo vemos que no todos pueden votar, principalmente las mujeres. Si eras mujer ya no podía votar, ¿ya? Y si eras hombre, tenías que saber leer y escribir y tener una casa. Y si cumplías esos dos, tenías que estar casado. Y si no estabas casado, tenías que tener más de 25 años. Ya era muy complicado. Entonces, poca gente votaba. Otra cosa que decía la Constitución, de que Chile era un país católico, ¿ya? Principalmente la religión oficial de Chile era la católica apostólica romana, que es la religión católica, ¿ya? La común de la iglesia católica, etc. Cualquier otra religión estaba excluida y no se podía, por ejemplo, practicar. En Chile la única religión que se podía practicar era la religión católica, ¿ya? La religión católica es la única que se puede de alguna forma, bautizar. no se puede utilizar en Chile, claro, y uno tenía que ser bautizado, ¿ya? Entonces era súper importante. Profe, en ese tiempo no existía la otra iglesia, por ejemplo, como la evangélica No y se eso. podía, no se podía. Acá la Catalina pregunta por qué era tan importante votar. Es muy importante votar porque elegían a los presidentes, ¿ya? Entonces, ya. Entonces sigamos. Por ejemplo, como dice el Bastián, no se podía practicar la religión evangélica. Estaba prohibida, ¿ya? No podía uno predicar, por ejemplo, porque era contra la Constitución, ¿ya? Entonces te podían llevar a la cárcel, cometer alguna ley. Entonces eso es súper importante, que Chile era un país muy católico. Entonces, acuérdense que democracia no significaba solamente votar, sino que también el ejercicio de libertades. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo de la cáscara vacía? No, yo no vi eso. Ah, eso lo tuvimos en clase en marzo. Ah, Que es súper importante en una democracia la libertad de las personas. Entonces aquí no había mucha libertad de ejercer otra religión. ¿Ya? Ya. A ver, otra cosa importante de la religión, o sea, de la Constitución de 1833 es que dice cuál es la labor del presidente. Según la Constitución, el presidente duraba 5 años y podía ser reelecto. ¿Cuántos años duró los presidentes de los periodos conservadores? Lo que vimos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años duró ¿Cuál, cada de uno? ahora o de antes? De antes, los que Antes mostré al duraban principio. 6 años, No, bro, los que mostré al principio. 10 años. 10 años duraron. Entonces significa que cada presidente fue reelecto. ¿Ya? Porque según la en ese Constitución, tiempo era mano dura. el presidente dura 5 años. Y acá vemos que duraron 10 años. Significa que cada presidente fue reelecto una vez. ¿Ya? Ya. ¿Qué hacía el presidente? Nombraba a los ministros y a los funcionarios públicos. ¿Ya? También intervenía en la elección de los jueces, que es muy importante eso. Es decir, ¿qué pasaba si el presidente cometió un delito? ¿Quién lo juzgaba? ¿Quién es el encargado de juzgar a los que cometen delitos? Los jueces, ¿cierto? Y si el presidente elige un amigo,
¿Qué puede hacer? ¿Qué puede pasar? No sé. Mm, puede ser trampa, ¿no? Puede ser un problema, ¿no? Si yo soy presidente y elijo al juez y cometo un delito, y el juez era mi amigo, ¿qué puede hacer el juez? Tiene que hacer su derecho, por ejemplo. ¿Qué? Tiene que dar su decisión. Pero el juez tiene que dar la decisión, ¿cierto? Y si el juez es mi amigo, Lo va a ayudar. me va a ayudar. Ya es un problema. Ya. El presidente también elegía a los jueces y gozaba de facultades extraordinarias como el estado de sitio, que se lo conocemos actualmente porque nosotros estamos viviendo en un estado de sitio, que es la cuarentena, el estado de catástrofe, que el único que lo puede hacer es el presidente, es decir, que Chile está en un estado de sitio. Y el ¿Profe? derecho a voto. El derecho a veto es cancelar una ley, que también se habló cuando se habló de las AFP, que de alguna forma el presidente podía vetar la ley. ¿Ya? Y además, el presidente comanda lo que es la Fuerza Armada. Entonces el presidente va a tener mucho poder en esta constitución. ¿Ya? Va a ser de alguna forma el que va a tener más poder. Y ahora, en este tiempo, ¿qué pasa si el presidente hace un delito en este tiempo ahora? ¿Lo Tiene revisan? que ser juzgado por la ley, igual que todos nosotros. Pero él ya no va a elegir directamente la elección de los jueces, como antes. ¿Ya? Entonces, es súper importante eso. ¿Qué otra cosa pasaba con el poder legislativo? Por ejemplo, el Senado y la Cámara de Diputados, de alguna forma, van a dictar las leyes, van a hacer lo mismo que hacen actualmente, van a dictar las leyes del país y también podían interpelar a los ministros de Estado, van a cumplir de alguna forma la misma labor. La interpelación es de alguna forma interrogar a los ministros. ¿Ya? Los ministros... En la pregunta pasada que si se llevan un presidente ladrón, no sé, Piñera robó el banco de Talca y no lo llevaron preso. Porque la justicia, ahí tenemos que pensar que en ese tiempo no se vivía en base a lo que es una constitución, un estado de derecho. Acuérdense que la constitución va de alguna forma a mandar, va a regular lo que es el estado. En ese tiempo acuérdense que había dictadura. Entonces, como que la ley no funcionaba muy bien, que digamos. ¿Ya? Cuando ocurre lo del banco de Talca. Pero sigamos. ¿Ya? A ver. Otra cosa que hacía la Constitución, que el presidente durante su mandato, es decir, no era responsable de las cosas que hacía, o si alguien lo acusaba de algún delito, no podía ser acusado en ese tiempo, sino que después de su gobierno podía ser acusado. ¿Ya? Entonces, si el presidente comete un delito de robo, por ejemplo, no es responsable mientras esté en el gobierno. ¿Ya? Es súper importante eso. Después sí se le puede jugar, pero antes no. Entonces, si un presidente cometía quizá un delito en 1841 y salía de la presidencia hasta 1851, durante esos 10 años, él no podía ser juzgado. ¿Ya? Entonces, es súper importante esto porque el poder del presidente era tanto que el poder judicial, es decir, los jueces, no tenían mucha independencia de los otros poderes del Estado. ¿Ya? Entonces, prácticamente porque los otros poderes del Estado, principalmente el poder ejecutivo, el presidente, era el que elegía a los miembros del jurado, entonces, o de los jueces. Entonces, prácticamente el presidente tenía el control total de todo el país. Por eso se llama una constitución autoritaria, donde el presidente va a tener mucho poder, mucho, mucho poder. ¿Ya? Y de alguna forma, tenemos que tener en claro que el presidente no lo va a elegir mucha gente. ¿Cuánta gente va a elegir al presidente? Las personas que podían votar. Las personas que podían votar eran muy pocas. ¿Ya? Primero tenían que saber leer y escribir, que en 1833 muy poca gente sabía leer y escribir. Si Entonces, eran casados, tenía que tener 21 y si eran sí, solteras, era un enredo más grande que... ¿Ya? Entonces, ya, a ver,
lo que vamos a hacer, y esto me lo van a tener que enviar por mail, acuérdense que todos estos tienen nota, hasta el día de ahora, solo la Fernanda y el Camilo tienen un 7, ¿ya? Así que, como yo ya les puse nota, estas pueden ser para la Fernanda y el Camilo y creo que el Ivani, para subir décimas de otra prueba. Los otros tienen que hacerla para subir sus notas de trabajo. Profe, acuérdese que yo tengo 5 décimas. Sí, las puse en la prueba, así que está bien. Ya, la tarea va a ser, ¿cuál es el problema de la intervención presidencial en la elección de los jueces de los tribunales? ¿Ya? Es decir, ¿cuál es el problema de que el presidente elija a los jueces? ¿Es bueno o malo? Tienen que verlo ustedes, explicarlo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Esto? ¿Eh? ¿Hasta cuándo tenemos para hacer esto? Hasta el viernes. No, hasta el lunes. ¿Ya? ¿Ya? Profe, está bien, si son 2 preguntas. Hasta el lunes. Ya hasta el lunes para que tengan el fin de semana. Ya. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre el sufragio de 1833 y las que existen actualmente? Acuérdense que sufragio es votar. ¿Ya? Y ahí tenemos que ver la de los 21 años a cómo es actualmente. ¿Ya? Esas 2 preguntas simples. Ya. Entonces, vamos a